Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. La radio marca los minutos de la vida, el periódico, las horas, el libro, los días. Jacques de la Crutel, escritor. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro, esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado, transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Impacto de la radio latinoamericana en Europa, hemos invitado a nuestra querida colega Sandra Piedrahita, colombiana residente en los Países Bajos. Trabajó con la radio de Univalle Estéreo 105.3 FM de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, como realizadora de programas de radio de mujeres. También creó la primera radio feminista por internet de Colombia, la radiogénero.com. Radio que estuvo durante 9 años y que se terminó para ella por establecerse en los Países Bajos, lugar donde reside actualmente. Directora y productora del programa Latin Alternative Radio, transmitido por Radio One, radio independiente desde Rotterdam, por supuesto en Países Bajos. Bienvenida, estimada colega Sandra, a su podcast Al Encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este podcast Al Encuentro y aprovecho para saludar el trabajo radiofónico que hacen en la Radio del Sur. Gracias por esta oportunidad de compartir. Ante todo, hablemos de tu programa radial Latin Alternative Radio. Nuestro programa se llama Latin Alternative Radio. Es un programa que hacemos en vivo cada sábado. También pues nos pueden escuchar en diferido a través de Spotify. Es un programa que generalmente pues lleva 2 años ya en vivo transmitiendo sin interrupciones cada sábado y lo que hacemos es compartir un poco de reflexiones y mostrar nuestro contexto latino con música alternativa, porque al emigrar aquí a Europa pues nos dimos cuenta de la necesidad de hablar de toda nuestra riqueza de la cultura alternativa latinoamericana. Hay una necesidad de mostrar no solo la parte pues latina que siempre es conocida en Europa y en otros continentes, que habla sobre la cultura latina en general como géneros de música muy comerciales que son, por ejemplo, la bachata, la salsa, la música tropical,
Y también dentro de las culturas, digamos, más modernas o más recientes, aparecen otros géneros urbanos y que son generalmente los artistas más comerciales los que tienen apuestas en muchas radios, pues comerciales, obviamente. Entonces nos dimos a la tarea de hacer visible, de que la gente conozca nuestra cultura alternativa, que quiere decir que no es comercial, que es una radio alternativa donde no se paga pues por la playola, por ejemplo, que se conoce en España y en Latinoamérica, donde los artistas pues que tienen mayor poder adquisitivo económico pagan para sonar más en las radios, ¿no? No hemos querido hacer todo lo contrario, es decir, buscamos artistas emergentes que brillen por su talento, no por su dinero, y efectivamente hacemos difusión de la música de artistas alternativos latinos y latinas, con géneros también diferentes, ¿sí? Nosotros no sonamos música ni reggaetón, ni bachata, ni salsa, generalmente sonamos rock, metal, en todos los géneros que hay dentro del metal, punk, ska, reggae y otras fusiones latinas, ¿no? Pero dentro de la escena alternativa. Ese es nuestro programa y por eso se llama Latin Alternative Radio. Y pues ha sido muy interesante porque hay mucha música en todo nuestro continente que aborda temas sociales y que son una radiografía de lo que pasa en nuestros países. Y por eso usamos la música como una excusa para hablar de los problemas que en la música se nos muestran en nuestra cultura. Entonces, esa es la idea de Latin Alternative Radio cada semana, mostrar un pedacito de nuestros países a través de nuestra música alternativa, latina. ¿Cuál ha sido el impacto cultural de la radio latinoamericana en las comunidades europeas? Bueno, hablando pues de los impactos, digamos que podemos generar en las comunidades o la cultura europea, es que por lo menos pues en 2 años que llevamos haciendo este ejercicio de dar a conocer la música alternativa latina, que también tenemos muchísima, como les decía, es que para la comunidad, bueno, lo que pasa aquí en Países Bajos, no puedo hablar por toda Europa, ¿no? Pero en el caso nuestro de Rotterdam, de Países Bajos, podemos decir que hay una apertura, por lo menos de la gente en las comunidades europeas, para escuchar un poco más la música ya en estos términos de lo alternativo, porque ahora la gente está entendiendo que una cosa es lo comercial, que suena en las radios de la FM, de la frecuencia modulada, y otra cosa es como el underground de la música. Aquí pues esta cultura existe en otros géneros de música y la gente ahora lo está entendiendo para nuestras comunidades y más en el caso latino que tenemos muchas más fusiones con músicas que nosotros fusionamos punk y folclore, ska, con géneros como la cumbia, o conocemos grupos, por ejemplo, de Colombia que hacen esto y que han tocado aquí. Entonces, es interesante porque la gente sí siente que se le expande como la visión de nuestra cultura, que es tan rica, ¿sí? Y que pues está llena de bemoles, de diferencias, ¿no? Porque la cumbia colombiana es diferente a la cumbia que se hace en México o que se hace en Perú o en Argentina. Tiene unas bases que podrían ser similares, pero también habla desde diferentes contextos. Y yo pienso que vamos en esa línea como haciendo ese impacto en la medida de lo posible, ¿no? Porque sabemos que peleamos contra unos grandes monopolios a nivel mediáticos que son más efectivos y que se hacen más visibles o por obvias razones. Entonces estamos peleando ahí dentro de lo alternativo, ya teniendo un sesgo que es, somos inmigrantes, somos latinos aquí, pero siento que hay una apertura, ¿sí? Aperturas a conocer más nuestras culturas, a tratar de entenderlas, a respetarlas, ¿sí? Y pues me parece importante seguir insistiendo
en hacer visibles nuestras distintas realidades desde esta mirada, desde la mirada de la música y la música alternativa latina, que no me canso de insistir que es una propuesta súper llena de riqueza, tanto a nivel musical como a nivel cultural y también político, ¿no? ¿Cómo ha influido la radio latinoamericana en la integración de los inmigrantes latinoamericanos en Europa? Bueno, es difícil la pregunta que me haces de cómo ha influido la radio latina en la integración de las comunidades inmigrantes latinoamericanas en Europa. Pues es difícil responder algo muy concreto, ¿sí? Yo, insisto, puedo hablar del caso de Países Bajos, que es desde donde estoy ubicada actualmente. Sin embargo, también tengo solo 2 años aquí, ¿no? En el país ejerciendo y pues haciendo el programa. Entonces, podría hablar desde este pequeño espacio, ¿no? Y con esta poca experiencia, porque apenas se están abriendo como espacios para hacer más difusión y creo que vamos en buen camino, pero sigue siendo todavía, es pequeño todavía el espectro que se puede abrir. Yo pienso que estamos empezando a abrir ese impacto que queremos en ayudar a integrar a las comunidades inmigrantes latinas en Europa. Pienso que estamos haciendo ese esfuerzo a través de la cultura, como les decía ahora, que estamos en el proceso. Por ejemplo, una cosa muy particular que hemos pensado es cómo podemos ayudar, en el caso nuestro, que vivimos aquí y que hablamos castellano, ¿sí? En este país que la lengua es tan difícil, tan complicada, hemos pensado en herramientas que se puedan usar desde otras plataformas radiales para integrar con el tema del lenguaje, ¿sí? Son cosas básicas que yo creo que son tareas que tenemos que hacer usando la radio para hacer pedagogía en eso, tanto en tips culturales, porque también hay un choque cultural cuando llegamos aquí a estos países y tenemos otra cultura como la nuestra, como la latina. Yo creo que desde mi perspectiva y con la experiencia aquí en Países Bajos, yo podría decir que estamos empezando a encontrar cómo podemos hacer efectiva con las comunidades radiales que estamos construyendo, en mejorar en concreto la integración de nuestros pueblos en Europa, en una vida aquí, teniendo en cuenta nuestras culturas diferentes, porque también somos distintos. Cuando nos encontramos en otros espacios entre comunidad latina, vemos nuestras diferencias, cómo es un mexicano, una mexicana, cómo es una persona boliviana, una mujer boliviana. Aquí también encontramos esas diferencias, entonces es muy difícil generalizar dentro del tema de la cultura latina, pero hay puntos donde podemos converger, y por ejemplo el tema del idioma, que podemos crear ayudas didácticas para que la gente se familiarice más con el lenguaje, que lo aprenda a usar, qué tipo de escuelas nos pueden ayudar más para los que hablamos castellano y que usamos más la interdentalidad, es decir, que hablamos más con la presión de los dientes y la lengua. Y en el caso de Holanda, que la forma de hablar es más gutural, más hacia la garganta y otro tipo de diferencias que tenemos. Entonces, todas estas cosas las vamos descubriendo aquí y estamos empezando a implementar y a pensarnos estrategias donde podamos ser más útiles, ¿no? Para esto que nos estás planteando en la pregunta de la integración de nosotros y nosotras como inmigrantes en Europa. Y bueno, que sea un buen momento para gente que está ya por muchos más años viviendo en este continente y que tengan experiencia en estos aspectos y nos puedan ayudar a enriquecer estas propuestas. También estamos recibiendo propuestas e ideas, ¿no? Sandra, ¿cómo ha afectado la radio latinoamericana a la diversidad mediática en Europa? Bueno, yo creo que es muy difícil decir a nivel en general de Europa cómo podemos afectar las radios latinas a la diversidad mediática en Europa. Europa es un continente
pues que no es muy grandote, pero tiene países muy diversos el uno del otro y también situaciones a nivel de manejo de medios también muy distintos, ¿no? Se podría, pienso yo, hablar desde, por ejemplo, Europa Central, Europa del Norte, Europa occidental, pero es muy difícil porque también en un pequeño territorio como es Europa hay mucha diversidad y también que tiene que ver con el tema de los medios. Yo pienso que nosotros somos un nicho, como decimos en Colombia, o sea, que está empezando a moverse un poco la presencia, a notarse la presencia de algunos radialistas o productores de contenidos audiovisuales también latinos en Europa. Ahí yo creo que también tenemos que hacernos una pregunta eh, y es cómo interactuar entre nosotros, cómo encontrarnos, cómo saber qué tipos de contenidos tenemos afines con otros colegas que están en otras latitudes europeas. Yo pienso que es un desafío, ¿no? Que podemos empezar a pensarnos muy en serio cómo podemos interactuar, construir alianzas, mejorar nuestros contenidos, enriquecerlos, porque cuando yo le propongo a otro colega o a otra colega a crear juntos algo, una propuesta, pues va a ser mucho más rico que si la genero yo sola y la construyo yo sola con mi única perspectiva. Entonces, a mí sí me parece que es un desafío interesante pensarnos en cómo los que estamos generando este tipo de contenidos en Europa podamos encontrarnos o poder tener espacios de intercambio, de alianzas, de poder enriquecer nuestros productos con las apuestas de otros colegas. Yo estoy convencida de que sería muy valioso generar un espacio o espacios de encuentro, de reflexión, de enriquecer nuestros contenidos y nutrirlos con más diversidad. De ahí yo creo que podríamos generar realmente una incidencia y tener una posición más fuerte a nivel de los países donde estamos, ¿no? Yo creo que es un desafío muy interesante, me apasiona mucho la idea de poder tener espacios de encuentro, reuniones, de poder interlocutar con otros colegas afines que hayan tenido otro tipo de desafíos, contarles mis experiencias y poder enriquecerlas. Yo estoy abierta completamente a eso y me encantaría poder por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Qué papel juega la radio latinoamericana en la promoción de la música y la cultura popular en Europa? Bueno, vamos a aclarar la pregunta que me haces de qué papel juega la radio latinoamericana en la promoción de la música y la cultura popular en Europa. Vamos a aclararlo primero con respecto a las radios, qué tipo de radio estamos hablando y qué tipo de cultura, ¿no? Primero, porque la radio comercial pues tiene un interés, pues obviamente capitalista, no revisa mucho el contenido en su aporte cultural, sino pues lo que es más masivo, lo que es más de consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo que ser muy crítica y lo soy y tengo una posición algunas personas me han dicho radical, pero sigo en la misma. Obviamente las radios comerciales solo van a promover música comercial, que como les decía, pues no tiene en la mayoría de los casos mucho que aportar o enriquecer a nivel cultural. Otra cosa es la radio alternativa en la que yo trabajo y en mi programa que, como les decía, que se ha encargado de dar a conocer y difundir la cultura alternativa latina, ¿sí? Que es otra cosa. El papel que ha jugado la radio comercial pues ha sido como de generar unos prejuicios, digamos, unos roles, reforzar
por ejemplo, yo lo digo como colombiana, la radio comercial de aquí en Países Bajos usualmente suena una que otra canción de artistas masivos. No voy a decir los nombres porque son música pues que no me gusta. Es música de reggaetón o género urbano. Y pues ya sabemos que el contenido es, pues a mi manera de ver, es muy pobre, ¿no? Entonces, eso es lo que escucha la gente aquí a nivel popular, ¿sí? A nivel de la cultura popular, pues la gente conoce esos reggaetoneros, ¿sí? Y cuando uno les dice, ¿sabes qué dicen las letras de esta canción, por ejemplo? Pues obviamente tampoco la gente lo entiende porque aquí se habla inglés y holandés, más que todo holandés, y pues la gente no entiende lo que dicen las canciones, pero cuando yo le hago la traducción la gente dice, wow, ¿en serio eso dice? La gente se sorprende, bailan muy mal reggaetón, porque no lo hacen con el mismo swing que tenemos los latinos, pero intentan hacerlo, la gente está acercándose como a este tipo de música porque es exótica, porque es diferente, pero lastimosamente las letras y lo que quieren decir los artistas pues no se alcanzan a interpretar y se quedan con un prejuicio, ¿no? Y por eso es difícil que conozcan otros artistas que tienen, digamos, unas propuestas mejores, diría yo, a nivel cultural, que producen unos contenidos que son más diversos, musicalmente también producen más calidad, eso sí hay que decirlo directamente. La música que yo manejo en mi programa, que es rock, ska, metal en todos sus géneros, punk, es mucho más rica a nivel musical, es mucho más rica a nivel de las letras, hacen radiografías completas de lo que pasa en nuestros países y eso no pasa con el reggaetón, ni con la bachata, ni con estas grandes industrias de música comercial, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho para poder aportar más e incidir más en esta cultura popular europea, porque tenemos obviamente pues la competencia que es la radio masiva, comercial, que está sonando no mucho, porque en realidad tampoco es que suene mucho para el caso de Países Bajos. Yo podría decir que suena por ahí 2 canciones al día de algún artista latino de reggaetón, 2 o 3 en alguna estación de radio de la frecuencia modulada. Así que la influencia es mínima, pero sí causa curiosidad entre el público, ¿no? Que se queda con el vaivén de la música y el son, pero sin conocer la profundidad de los mensajes, ¿no? Entonces ahí también hay otro gran desafío y es sonar más nuestra música alternativa, hacerla más común y más conocida, ¿no? Sandra y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Momento de
Continuamos en Al Encuentro por la Radio del Sur. Escuchamos el tema Muere Libre del grupo Kraken. En la emisión de hoy titulada Impacto de la radio latinoamericana en Europa, hemos invitado a nuestra querida colega Sandra Piedrahita, colombiana residente en los Países Bajos. Trabajó con la radio de Univalle Estéreo 105.3 FM de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, como realizadora de programas de radio de mujeres. También creó la primera radio feminista por internet de Colombia, la radiogénero.com, radio que estuvo durante 9 años y que se terminó para ella por establecerse en los Países Bajos, lugar donde reside actualmente. Directora y productora del programa Latin Alternative Radio, transmitido por Radio One, radio independiente desde Rotterdam, por supuesto en Países Bajos. ¿Cuáles son los principales problemas legales y regulatorios que enfrenta la radio latinoamericana en Europa? Pues también es una interesante pregunta, porque no, por ejemplo, en el caso de Holanda, de Países Bajos, no está muy reglamentado el tema de las radios por internet aún. Pasa algo parecido en Colombia, así que no hay muchos problemas legales, y menos en mi caso con mi programa, porque todo lo que yo hablo es en castellano. Es el único programa totalmente en castellano que se hace desde aquí, desde los Países Bajos. Entonces eso también me permite, digamos, poder hablar sin ningún problema ni censura, ¿sí? Ahora, el tema de la censura aquí, pues en este país no tiene mucha fuerza, porque aquí pues se habla mucho de que se respete la libertad y tal, aunque en la vida cotidiana no es tan cierto, pero para el tema de los manejos de los medios, pues se juega un poco como con eso, ¿no? Como de que seamos libres, de que podamos expresar. Y pues tanto es así que yo puedo tener un programa totalmente en castellano, así la mayoría de la gente no entienda lo que yo estoy diciendo. Y la mayoría de la música que suena en mi programa, aunque no toda está en castellano también. No es una línea que yo exija, pero ha sido así porque la música latina, mucha es en castellano. También sonamos bandas en otros idiomas. Por ejemplo, he podido sonar una banda de Paraguay que a mí me gusta mucho, que se llama Quasar, que mezcla guaraní y mezcla castellano, y también hay algunas canciones con frases en inglés. Pero también hace parte pues como de la propuesta nuestra de sonar músicas que tienen un contenido, a mi manera de ver, importante, y que habla de lo que pasa en nuestros territorios, en nuestros países, y hacen una radiografía de eso. Por eso me acabo de acordar de Quasar, banda de Paraguay, que les recomiendo que busquen. Excelente propuesta musical, metal muy bien hecho, y con muy buenos mensajes. ¿Cómo ha cambiado la audiencia de la radio latinoamericana en Europa con la llegada de Internet y los servicios de streaming? La audiencia latina, la audiencia de radio latinoamericana en Europa ha cambiado con la llegada de Internet y los servicios de streaming, porque definitivamente hay un público que también es no tan joven. Hablo de gente que está entre los 30 y 40 y pico, que directamente me han dicho: nosotros ya no somos de escuchar programas de radio ni estaciones de radio, nosotros buscamos simplemente podcasts. Yo sí noto ahí, porque yo vengo de la escuela de estudiar cómo hacer un programa de radio para una emisora, y toda esta estructura, que eso ha cambiado con estas, y no solo en Europa, yo creo que también en Latinoamérica es diferente, ¿no? Los jóvenes o la gente madura ya no busca la radio como alguna gente lo hacía en el pasado y escucha una programación habitual allí, sino que directamente busca qué contenido quiere escuchar, y hay una lista de podcasts sobre el tema que quiere escuchar. Entonces ahí hay un reto fuerte, y es que tenemos que hacer contenidos
que a la gente les resulten interesantes, que en las búsquedas de la gente estén ahí como en primera opción. Y también es un desafío a que nuestros contenidos logren cautivar a este público, porque ya sabemos que el ejercicio no es igual, desde una estación de radio, que la gente se va a conectar desde por la mañana y nos va a dejar de escuchar en la noche. No, así no es. Para estos públicos nuevos, la radio ha cambiado en ese aspecto, y no solo para Europa, como les decía, sino para mucha gente en el mundo. Existen los podcasts, y ya la gente busca lo que quiere escuchar, y así, en ese sentido, tenemos que construir nuestros nuevos programas y nuestros nuevos contenidos. ¿Qué estrategias están utilizando las emisoras de radio latinoamericanas en Europa para mantener su relevancia? Bueno, yo no conozco estrategias que se estén usando utilizando en las emisoras de radio latinoamericanas en Europa para mantener como su relevancia o su mejor trabajo, ¿no? Yo no conozco. Yo siento realmente que soy como una islita acá, y por eso yo estoy muy abierta como a escuchar otras propuestas, como a construir redes donde podamos incluso hablar de este tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que somos de los únicos proyectos que incluso habla de la cultura alternativa latinoamericana, porque hay como les decía antes, hay una fama que ya tiene lo latino, y estamos hablando de toda una imagen que tenemos, por ejemplo, acá en Europa. Lo latino es bachata, lo latino es salsa, lo latino es reggaetón, y abrir ahí un espacio diferente para otros géneros como lo que yo estoy haciendo, pues ahí yo estoy un poco sola, tengo que reconocerlo. Y a mí sí me parece interesante empezar a buscar colegas, como lo dije hace un momento, para precisamente construir esas nuevas alianzas que permitan establecer mejores proyectos, mejores contenidos, enriquecer nuestros trabajos y mantener una relevancia también importante, porque yo creo que el desafío es grande en términos de que hay radio comercial que es muy difícil competir con ella, porque pues sabemos, tienen todo un músculo financiero que les permite estar y permanecer allí, que es diferente a nuestros trabajos. Nosotros no tenemos ese mismo músculo financiero, lo hacemos de otra manera, pero queremos enriquecer nuestro trabajo, mejorarlo, y yo soy una convencida de que sola no lo voy a hacer, sola no lo voy a lograr, y yo trato todo el tiempo de construir alianzas, de buscar otros colegas, de mm, inventarme nuevas formas de reconocer otros ejercicios parecidos a los míos, pero por lo menos aquí en Rotterdam, en Países Bajos, desde donde yo les hablo, eh, yo creo que somos pioneros en el tema de lo alternativo latino, ¿sí? Incluso hay otro programa aquí en la estación de Radio Worm, que habla pues de música latina, pero no es tan alternativo, porque se habla más que todo del origen de la música, un poco folclórica de nuestro país. Y pues el folclore solito no es alternativo, ¿no? Yo hablo de lo alternativo cuando se fusionan eh, ritmos, que puede ser también lo folclórico, con nuevas cosas, y con nuevos mensajes y otros lenguajes, ¿no? Entonces somos como un poquito pioneros ahí, o bueno, podemos decirlo así. Tenemos esa bandera que nos han puesto también desde la mirada holandesa. Algunos nos han dicho, sí, ustedes son los únicos que están hablando de la cultura alternativa latina. Y bueno, tomamos la bandera siendo muy conscientes de que eso nos significa mucho esfuerzo y una responsabilidad muy grande, ¿no? Para posesionar este tema en los medios, por lo menos alternativos de aquí, ¿no?
Entonces, eso es un gran desafío que tenemos. ¿Cuál es el futuro de la radio latinoamericana en Europa en el contexto de la radio comunitaria y alternativa? Yo pienso que es un futuro que tenemos que ir construyendo, haciéndonos visibles en el sentido de reconocer los ejercicios de otros colegas y construir puentes y canales para articularnos, para escucharnos, para mejorar nuestros contenidos y no dejando nuestra perspectiva de un lado, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la radio latinoamericana en Europa en el contexto de la radio comunitaria y alternativa? Yo estoy convencida de eso. Tenemos que encontrarnos, tenemos que construir puentes donde nos podamos reconocer en este ejercicio y construir alianzas concretas, ¿sí? Espacios de encuentro donde podamos intercambiar nuestras experiencias y mejorarlas. Para eso yo creo que hay que hacer muchas cosas. Lo primero es como un mapeo, se me ocurre ahorita, de lo que hay, de lo que puede haber y tratar de articularnos, ¿sí? Y también obviamente articularnos con las radios que hay muchísimas en Latinoamérica. Por ejemplo, construir espacios donde podamos sonar programas hechos y producidos en Latinoamérica. Yo quiero apostarle a eso, ¿no? Como envíenme contenidos que yo voy a buscar los espacios para que sean sonados aquí, ¿no? Y también crear canales propios de comunicación, ¿no? Yo creo que esa es una tarea que tenemos y ahora que empieza el año veo como muchas perspectivas que se pueden ir concretando en la medida que transcurre el tiempo durante este año. Ojalá que no se nos pase mucho tiempo y que lo podamos empezar a concretar. Gracias, apreciada Sandra, por tu importante participación y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para el encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Bueno, en ese sentido yo quiero agradecer el espacio de los colegas de esta radio para que el podcast El Encuentro pues siga generando eso, al encuentro, que nos encontremos más, que nos escuchemos más. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir estas perspectivas desde aquí, desde Países Bajos, y muchas gracias a la gente de la Radio del Sur. Ahí estamos construyendo alianzas y espero que sigamos en esa línea, escuchándonos, conociéndonos, compartiendo nuestros contenidos y creciendo en este bello ejercicio de la radio. Gracias de nuevo. Chao, chao. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad.
Al encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.